Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 30. Ya estamos sobre esta historia muy interesante, la campaña contra los amalecitas. Aquí nosotros comenzamos esta persecución en realidad de David ahora a los amalecitas, pero sabemos que mientras David estaba ayudando a Aquís, que tenía que confrontarse con Israel, conocemos que por un designio también, digamos, de Dios, los mismos filisteos, los príncipes, no le aceptan a David que acompañase a Aquís. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y así sucesivamente. Lo que sí que al final, ya en el capítulo 29, versículo 11, nos dice que David y sus hombres madrugaron y salieron de mañana de vuelta al país filisteo. Los filisteos, por su parte, subieron a Jezreel. Y aquí entonces, enseguida en el capítulo 30, desde el versículo 1 hasta el 5, hasta el 4, nosotros tenemos la campaña de los amalecitas contra los que estaban en el Negev, ¿verdad? En Siquelac, es decir, en el lugar donde vivían en ese momento David, su ejército y sobre todo sus familias, sus hijos, sus mujeres. David y sus hombres llegaron a Siquelac al tercer día. Los amalecitas habían atacado por sorpresa el Negev y Siquelac. Habían saqueado Siquelac y la habían incendiado. Se llevaron cautivas a las mujeres y a los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin matar a nadie. Los arrearon y siguieron su camino. Cuando David y los suyos llegaron a la ciudad, la encontraron incendiada y descubrieron que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y su gente gritaron y lloraron hasta quedar sin fuerzas. Las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmelo, la viuda de Nabal, también habían sido llevadas cautivas. David se encontró en un gran apuro porque la tropa ya hablaba de apedrearlo. Es que todos estaban afligidos por sus hijos e hijas. Pero David se armó de valor en Yahvé su Dios y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, acércame el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. David consultó a Yahvé.
¿Debo perseguir a esos bandidos? ¿Los podré alcanzar? Yahvé le respondió, persíguelos, que ciertamente les darás alcance y recuperarás todo. Entonces ahí tenemos hasta el versículo 8, todo lo que había sucedido. Eso ya lo habíamos visto desde el capítulo 27, ¿verdad? Cuando David se pone al servicio de los filisteos. David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que pueda hacer es refugiarme en territorio filisteo. Hopeares a Eujoguri, opitá con Aquís. Y ahí al final Aquís le da un lugar muy importante. Si gozo de tu favor, te pido que me asignes un lugar en alguno de los pueblos para establecerme allí. Y Aquís dice que le designó Shikelag. Viajó David entonces con toda su tropa y con todas las familias que ellos llevaban. Y así David, que hacía incursiones, que iba de aquí para allá, lo que sí que Aquís, el filisteo, el rey de los filisteos, tomó mucha confianza también en David y le permitió. Oye, pues entonces Pepe, la campaña, siempre cuando hacía algo no le llevaba tampoco, dice, a los prisioneros de estas incursiones a Gat, justamente para evitar cualquier controversia, ni hombre ni mujer lo llevaba vivo, porque pensaba, no sea que nos denuncien diciendo, así ha obrado David. Ese fue su modo de proceder durante el tiempo que vivió en la campaña filistea. Aquís confiaba en David, pues pensaba, ciertamente rompió con su pueblo Israel y siempre será mi servidor. Entonces, eso es como nos presentaba ese capítulo 28, y le llama y le pide que le acompañe. Y ciertamente tú, David, me acompañarás. Una confianza total de Aquís en David. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, en esta jornada, y hoy escuchamos la palabra de Dios, que es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios a causa de ustedes, y es justo que lo hagamos porque la fe de ustedes progresa constantemente y se acrecienta el amor de cada uno hacia los demás. Tanto es así que ante las iglesias de Dios nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes por la constancia y la fe con que soportan las persecuciones y contrariedades. En esto se manifiesta el justo juicio de Dios, para que ustedes sean encontrados dignos del reino de Dios, por el cual tienen que sufrir. Queridos amigos, esta es la primera partecita, estamos en el capítulo 1 de esta carta que está escribiendo Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pero lo más importante es este gran deseo de Pablo. Primero dice, llegue a ustedes, la gracia y la paz que proceden de Dios Padre. Primera cosa, la gracia de Dios que entra en el corazón, en la mente, en la forma de pensar, en la forma de actuar del hombre. Y eso es lo que necesitamos, queridos amigos. ¿Por qué vivimos en corrupción y por qué
nosotros robamos tanto, ¿verdad? Y metemos la mano en la lata. La gente no llega a. O sea, es tan normal hoy subir a un puesto, lo que sea, pero subimos directamente para aprovecharnos, para robar. En vez que ya por la hiponamía lleva, y sobre todo ante Dios, porque recordemos, hermano, parece que nos hemos olvidado que el Señor nos pedirá cuenta sobre nuestro accionar en nuestra vida. Y ahora, como decía el Papa Benedicto XVI, si nosotros nos reunimos para pensar cómo robar o cómo adueñarnos de las cosas que no nos pertenecen, y eso se llama robar, dice el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, eso entonces es simplemente un grupo de bandidos, de forajidos. Así le dijo al Parlamento alemán, ¿verdad? Él mismo les dijo en su discurso. Entonces, déjate con dañas en dueima hoy, como vamos, ni daña ne interesa hoy. Estamos tan acostumbrados para eso, y por eso el Señor dice, por favor, que la gracia de Dios, que el Espíritu del Señor, esto es lo que tiene que hacernos progresar y tiene que acrecentar en nosotros el amor hacia cada uno y hacia los demás, para hacer crecer nuestra nación y hacer crecer nuestra familia y nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 GB todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Miren este momento. Es el que marca los 100 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Panamá, un sello conmemorativo para la ocasión que demuestra los buenos lazos entre ambos estados. Prueba de ello la presencia de altos cargos de la Iglesia al evento organizado por la Embajada panameña, desde el número 2 de la Santa Sede, el cardenal Parolin, hasta la mujer con más rango del Vaticano, la religiosa Raffaella Petrini. El mensaje se resumió en la imagen de las dos banderas, convergiendo hacia un fondo de luminosidad tranquilizadora y auspiciosa. La solidez de los vínculos entre la Santa Sede y la República de Panamá, como recordó también el cardenal secretario de Estado, ha sido subrayada varias veces por los sumos pontífices durante estos primeros 100 años de relaciones diplomáticas. Uno de los gestos que demuestra ese vínculo del que habla Petrini fue la JMJ de 2019. Francisco viajó a Panamá para reunirse con jóvenes de todo el mundo. La embajadora ante la Santa Sede aún recuerda cómo fueron esos momentos. Durante los 3 años de preparativos y luego de su celebración, los jóvenes han identificado a nuestra capital y a nuestros compatriotas como el escenario de un momento decisivo en sus vidas. Allí tomaron decisiones que han marcado su futuro, ya sea en el ámbito del amor, el matrimonio, la entrega a Dios, la vocación sacerdotal o la vida consagrada. Antes de la presentación del sello tuvo lugar en la iglesia de San Lorenzo in Damaso una misa. La presidió el cardenal Parolin ante la presencia del personal de la embajada y el cuerpo diplomático. Toma lo tuyo y ve. Este pasaje del Evangelio de Mateo comienza con un interrogante de Jesús. ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y en boca de Pedro esta pregunta tiene una respuesta que se vuelve su profesión de fe. Pedro le dice al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y frente a esta confesión, esta profesión de fe que hace Pedro, Jesús le dice, feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frente a esta profesión de fe de Pedro,
Jesús le regala el nombre de su misión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia, los cimientos, comienzan con la profesión de fe de una persona en respuesta a esa identidad de quién es Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuestro ser cristiano también comienza con una profesión de fe, sabiendo y reconociendo quién es Jesús, pero no por una respuesta meramente intelectual, sino por una experiencia vivida con Él, una experiencia que nos hace reconocer y nos hace exclamar que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. ¿Por qué? Porque entramos en intimidad con Él, porque supimos reconocer quién era y el Espíritu Santo nos lo revela. Frente a nuestra confesión de fe, el Señor también pronuncia nuestro nombre y con ese nombre también nos va a marcar una misión. Por eso a través de esta canción quiero invitarte a que podamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder conocer a Jesús y así como Pedro podamos confesarlo como el Hijo del Dios vivo, para así también poder escuchar el nombre de la misión que el Señor pensó desde la eternidad para nosotros y que podamos descubrir esa misión. Que el Señor nos dé la gracia que le estamos pidiendo a través de esta canción. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, este pasaje tan interesante del capítulo 30 en que nosotros nos encontramos del primer libro de Samuel. Aquí tenemos la campaña, ¿verdad?, de los amalecitas. Nos encontramos subrayando hoy el versículo 9 en que ya David se encuentran, vuelven de esa campaña en que estaban acompañando a Aquís. Pero cuando nos oponamos a Ñande, esto no es lo que nosotros queremos. Ya calculaba porque ellos no quieren ir a pelear contra Israel, ¿verdad?, porque es su propio pueblo. A pesar de que en ese versículo 28, cuando le había dicho directamente a Aquís, bien sabes que tú y tus hombres tienen que marchar a la guerra conmigo, le dice. Tú sabes muy bien, y David le respondió a Aquís, por supuesto. Y una frase un poco controvertida. Ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. A pensopa. Ya tengo ya poner porque en todo lo que ya hemos acompañado a David, desde el capítulo 16 en que es ungido como rey, capítulo 17 principalmente, cuando se confronta nada más y nada menos que con uno de los guerreros más fuertes y más sanguinario, ¿verdad?, de los filisteos, que es Goliat, y David logra vencerlo, lo mata, degollándolo. Entonces, todo esto nos hace pensar un poco lo que David verdaderamente es capaz de hacer. Ciertamente que hay toda una formación y una reflexión teológica muy interesante aquí de lo que David va haciendo y cómo David va actuando. Pero cuando nos encontramos ante esta situación en que aquí se le está llamando y le está diciendo durante esta guerra, e incluso dice que lo nombró en ese momento, justamente lo nombró nada más y nada menos que como dice su guardia personal. En el versículo 2 justamente termina así diciendo, y Aquís le dijo, muy bien, te nombro mi guardia personal para siempre, para siempre. Es una forma teológica, ¿verdad?, de darnos a entender, pero es bastante controvertida. Nosotros habíamos pensado, habíamos reflexionado anteriormente de ese capítulo, allá de David es como que daba a entender que porque era tan incierto el comportamiento de Saúl. Por eso decía, me va a perseguir en cualquier momento y en un descuido va a venir y me va a matar. Ya tuvo varias experiencias, incluso dentro de esas experiencias muy interesantes, porque el autor sagrado, el geógrafo, esa caña de David, Araca oye, potala iba contra el rey, contra el ungido del Señor. Me bendiga tu yan del año al año de po contra el ungido del Señor. Hey, y David. Entonces, por eso, a pesar de que tuvo todas las posibilidades, no lo hace. Pero aquí daba un poco la impresión, cuando es como que le decía a Aquís, bueno, ya que de botarse las alas de guardia personal, a ver, sacátande, soy capaz de hacer. Pero pensante, de iriñan de si, qué para lo que él era capaz de hacer o lo que él estaba pensando hacer contra Israel o hacer contra Saúl, allema, cuando de iri. Pero entonces nos deja a nosotros la pelota picando para que podamos pensar. Pero aquí ya nos encontramos en el versículo siguiente, en el 29, que David deja a los filisteos, pero no porque él también decide, sino que dice que los mismos príncipes filisteos no le aceptan a David. Cuando le ven allí, que está con Aquís, ellos se sorprenden. Los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. David y sus hombres iban en la retaguardia, porque le había dicho, yo te voy a hacer mi guardia personal por siempre. Ahora los jefes filisteos le preguntaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Esta es la pregunta crucial, ¿verdad? Pero cierto guante ahí, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Ya están y no hay contra pecuera, ande, como tu guardia personal. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos?
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. De expulsar y detener al clero católico a asfixiar a la Iglesia económicamente. Lo último del régimen de Ortega, obligar a pagar impuestos por las parroquias, escuelas e iniciativas humanitarias. Pero no se queda ahí, también las donaciones estarán sujetas a regímenes tributarios. Hasta ahora las instituciones religiosas estaban protegidas fiscalmente, es decir, tenían limitados varios impuestos como el de la renta. Esto se traduce en que las instituciones de todas las confesiones pasarán a equipararse con una empresa privada. Será un impuesto del 10 al 30% el que se aplicará a limosnas y donaciones. Sus consecuencias afectarán de lleno a la Iglesia. Por ejemplo, está en riesgo no solo la labor caritativa, también está en juego la manutención del personal. Estas nuevas medidas del régimen se suman al cierre de 1.500 organizaciones en todo el país. Prácticamente la mitad son religiosas, una situación que preocupa mucho a la comunidad internacional. El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y a que garanticen el respeto a los derechos humanos de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Desde 2018, cuando empeoró la persecución religiosa, más de 300.000 nicaragüenses han huido al país vecino, Costa Rica, en busca de asilo. Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la
primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras, que libre esté del pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el primer libro de Samuel. Ya estamos en el capítulo 30. Nosotros hoy subrayamos, queremos un poco centrarnos desde este versículo 9. Aquí directamente David le había pedido al sacerdote, a Abiatar, hijo de Ahimelech, acércame el efod, Heishube. Y Abiatar acercó el efod a David. David consultó a Yahvé. Debo perseguir a esos hombres. ¿Los podré alcanzar? Yahvé le respondió. Persíguelos, que ciertamente les darás alcance y recuperarás todo. Bueno, esta es una forma, ¿verdad?, muy interesante, ¿verdad?, cómo nos presenta la palabra de Dios, la cuestión de la lectura, ¿verdad?, del sacerdote, del profeta, siempre en esa relación directa con el Señor. Y entonces desde ahí que dan esa profecía, si está a favor el Señor o si también está en contra de ese accionar. Pero siempre y varias veces ya hemos visto, ¿verdad?, cómo David va junto a Abiatar, pregunta, quiere saber, Señor. A pesar de ello, ya poco y Saúl, la misma cosa. Pero con Saúl la situación había sido negativa. A pesar de que las EOP enseguida moví, oye por acá, por esta nigromante, ¿se acuerdan? Él busca enseguida y quiere saber qué es lo que pasó aquí. ¿Cómo puede ser, verdad, que nuestra situación no está funcionando, Saúl? Entonces va a esta nigromante, pregunta, la famosa nigromante de Endor. Y así también, de cierta manera, recibe una respuesta. Pero esa respuesta sabemos que es una respuesta bastante negativa. Y también hay un diálogo muy interesante que nos hace reflexionar, porque ahí cuando se le aparece Samuel a Saúl, le echan cara y le dicen, porque en el 25 sabemos que Samuel ya había muerto. A descansar por ahí tereina, que había llevado de ellos no va y con la ahí que depende de qué. Añemon están en die, están va en de curir ella pojangua, ande, recone a care. De ella poseila oye ande. Qué interesante, ¿verdad? Estas son reflexiones muy profundas, queridos amigos, para nosotros. Porque en el fondo, lo que aparece en la Biblia no es para contarnos una historia, una narración. Mamina va David, mamina va Saúl, mamina lo Samuel, etc. Sino que o mejor dicho, y aquí justamente Samuel, ¿verdad?, cuando vuelve
se une esta narración como nos va presentando el autor sagrado. Oye, oboranjo ellos va de la Simón Bayeina y me pone idea güey con el Simón Bay jaco anga guauri cuase jaco anga reñe Perú e por anduche ojo ponata mandeta pa ojo ahí tan de ina pendere coe pelare ya por ahí uma we mango de la pe re ya po y jawere catuete ojo ahí tan te hoy de landere ya por ahí. Se dan cuenta, queridos amigos, esta es una enseñanza pero maravillosa para cada uno de nosotros, porque opea con ella de ella va la de ella pues consecuencia, ¿verdad? Consecuencia de nuestros actos, consecuencia entonces que vamos teniendo un comportamiento que después esos comportamientos repetitivos se vuelven para nosotros hábitos, y los hábitos son los que forman después nuestro carácter, y el carácter que tenemos es lo que marca después nuestro destino. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El padre José de Calasanz ya llevaba varios años en Roma trabajando en la cofradía de la doctrina cristiana, que se dedicaba a atender a los pobres y a enseñar catecismo a los niños, pero no veía claro su futuro, que lo tenía cifrado en una canonjía que se le había prometido, la cual seguramente le abriría las puertas a una ambiciosa carrera eclesiástica y de paso le aseguraría su futuro económico. En ello meditaba ese día cuando transitaba por una de las calles más atestadas de Roma, y de pronto le llamó la atención una pelea callejera entre dos adolescentes que esgrimían armas y se insultaban con una procacidad que él jamás había escuchado. Entonces, resueltamente se metió en la riña, los apaciguó y tras conversar con ellos durante un buen rato, logró reconciliarlos, retomó su rumbo hacia la casa del cardenal Colonna, en donde se hospedaba, y mientras caminaba repasaba lo que acababa de ver. Y de pronto su corazón empezó a palpitar deprisa al recordar una visión en la que hacía tiempo el Señor le había dicho: José, entrégate a los pobres, enseña a estos niños y cuida de ellos. El olvidado mensaje cobró sentido y decidió que desde ese momento se dedicaría a rescatar y educar a esos muchachos que vivían sin Dios ni ley. José de Calasanz, nacido en Aragón, España, el 11 de septiembre de 1557, se destacó desde muy pequeño por su devoción a la Santísima Virgen y porque concluyó con honores la educación básica de humanidades en el colegio de la población de Estadilla, dada su indeclinable vocación religiosa. Aunque su padre se opuso en principio, terminó sus estudios de filosofía y derecho canónico en la Universidad de Lérida, luego avanzó su preparación teológica en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Alcalá de Henares. Allí le otorgaron el grado de doctor en teología, tras lo cual el obispo de Urgel, Hugo Ambrosio de Moncada, que presidió su ordenación sacerdotal en 1583, lo retuvo a su lado como confesor, teólogo, secretario y vicario general, cargo del que salió hacia Roma en 1592 con la idea de obtener un buen cargo en la curia. Mientras esperaba la oportunidad soñada, se dedicó a trabajar en las calles romanas con los más necesitados. En esas estaba cuando ocurrió el incidente con los dos adolescentes. Tocando puertas en 1597, San José de Calasanz llegó a la iglesia de Santa Dorotea del Trastevere, en la que el padre Antonio Brendani le cedió 2 salones parroquiales, y allí abrió la primera escuela pública gratuita y popular de Italia, y se encartó, porque en cuestión de 2 años ya contaba con más de 1000 alumnos, por lo que se vio impelido a trasladarse a una casa más amplia en San Andrea de la Valle,
y en 1612 inauguró la que sería la matriz de las escuelas pías, como ya se les conocía, en San Pantaleón. El entusiasmo despertado por su proyecto lo indujo a crear la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, que ahora conocemos como los Escolapios, que fue elevada a la condición de orden regular por el Papa Gregorio XV en 1621. A pasos agigantados se expandieron las escuelas pías por toda Italia, gracias a que San José de Calasanz sentó las bases de la pedagogía moderna, sistematizó la educación distribuyendo el pensum por materias y cursos que debían ser superados para pasar al siguiente nivel. Toda la enseñanza en lengua vernácula, pero aparejada al latín. Los maestros debían de ser de tiempo completo y tenían que preparar con antelación sus clases, llevar registros de asistencia y calificar a sus alumnos. Como era de suponer, el éxito de su obra generó muchas envidias y San José de Calasanz fue vituperado, separado de su cargo de superior general y la orden reducida por el Papa a su más mínima expresión por intrigas de varios de sus más cercanos colaboradores. Pero San José de Calasanz, en obediencia, con humildad y paciencia, depositó toda su confianza en Dios y murió a los 92 años, el 26 de agosto de 1648, sin ver la reivindicación de la orden que hoy cuenta con más de 1.600 religiosos en 222 casas en 5 continentes. Fue canonizado por el Papa Clemente XIII en 1767. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San José de Calasanz que les dé sabiduría a los maestros de todo el mundo para educar a los jóvenes. La sábana santa es uno de los objetos más estudiados y controvertidos de la historia, también uno de los más importantes de la Iglesia Católica. La tela de lino con la que supuestamente fue envuelto el cuerpo de Jesús ha sido venerada por muchos papas, especialmente en los últimos años. En 2010, Benedicto XVI pasó varios minutos rezando ante la sábana santa. Y lo mismo hizo Francisco en 2015. Ahora nuevos descubrimientos científicos confirman que la tela se remonta a la época de Jesús. El Instituto de Cristalografía de Italia aplicó un nuevo método por rayos X. Los resultados muestran que la tela es aún más antigua que lo hallado en una prueba de 1988. Esto quiere decir que la sábana santa es realmente una reliquia de hace 2000 años, como cree la tradición cristiana. Pero este nuevo dato no es la única razón por la que la sábana santa vuelve a ser noticia. Ha sido gracias a la inteligencia artificial. Se ha obtenido una nueva imagen facial de Jesús extraída del rostro impreso en la reliquia. La reconstrucción se ha hecho viral en las redes sociales y coincide con las representaciones tradicionales. La sábana santa se descubrió en 1354 y actualmente se conserva en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, Italia. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente.
el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor en tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor en tu altar, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el primer libro de Samuel, capítulo 30, y hoy subrayamos el versículo 9. Decíamos nosotros aquí que David quiere saber si le va a dar alcance, decíamos en el versículo 8. ¿Debo perseguir a esos bandidos? ¿Los podré alcanzar? Y Yahvé le responde: persíguelos, que ciertamente les darás alcance y recuperarás todo. David partió con sus 600 hombres, llegaron al torrente Besor y allí se quedaron algunos. Bueno, esto es entonces lo que viene a continuación. Lo que el versículo 9 nos está dando a entender es, primero, ante la pregunta, ante el querer saber siempre, primero preguntamos a Dios. Primero nos ponemos en manos del Señor. El autor sagrado y toda esta comunidad que está reflexionando tiene bien clara la situación frente a la cual se están encontrando. Y preguntan, pero no es solamente también, queridos amigos, el hecho de preguntar. Sino que después en el versículo 9 nos dice que justamente David partió con sus 600 hombres. Es decir,
ante una respuesta de Dios. Primero porque nosotros mismos queríamos saber. Recuerdan que con Saúl en ciertos pasajes encontramos que Saúl la tecuo por andúa, hoy cotapando y como hay. Oye, cualquier cosa, menos lo que Dios le está diciendo, ¿verdad? El llamar aquí al efod significa justamente el querer entrar en un contacto directo, saber, y ande ya ella cuál es la voluntad de Dios. Va e veñan de llana y botañan de jehui, va el ya potagina, ya poponata imagínate vaya ya poaita. Vamos o no vamos por un camino cierto. Aquí él recibe la pregunta, ante la pregunta suya, recibe una respuesta positiva. Porque Yahvé le respondió, persíguelos, persíguelos. Ciertamente les darás alcance y recuperarás todo ello. Entonces, en el versículo 9, iba enseguida que David partió con sus 600 hombres. Peñan de Yara lleva, e irirei yupe. Pues ya carirei lleva. Y catuta la rejó, terejó a becuericuera, emuñágato, a upebe, le conseguí payeta, pendere, perdeba, cue. Y entonces se van, partió y llegaron, dice, al torrente Besor, y allí se quedaron algunos. Aquí también el autor sagrado nos quiere dar como esa tregua, ¿verdad? Es decir, David que va reflexionando, David que va caminando, David que escuchando esa voz de Dios ante una pregunta que él mismo está haciendo. Y siempre fue así, ¿verdad? En otras situaciones también, cuando le pedían alguna ayuda, le pedían para ir a combatir contra los filisteos incluso, ¿se acuerdan? Hago por andú, ojo, oye, muy bella de ya, no debe por andú, ajata bandajamos ahí. Y el Señor le dice, sí, vete, vas a conquistar, vas a lograrlo. Y se acuerdan que incluso en una oportunidad viene y le dice a su ejército, pero oye, por una muy veína, están huyendo de Saúl cuando eso. Y ahí el Señor le vuelve a responder porque el pueblo medio, ella y seguro país, va a David, va a ella poseen. Y andeña cañilla vaina de Saúl, y ahí para allá ande con algo de rejo angüey, pues te voy a subir, pues ande ose. La ñande hoy la ña cañena, va ese copia ya pota, la ñande pues acamo en ya de co guasui baebe un respaldo, ¿verdad? Que nos puedan ayudar. Pero sin embargo, después David, muy respetuosamente, esta es la actitud que el autor sagrado nos quiere transmitir siempre de parte de David. David nunca no sobrepasa la pesa. En una oportunidad lo que había sobrepasado un poco esa situación que hubo con Nabal, ¿verdad? En el capítulo 25. Un pequeñito la medio jatecu David y posiró con una persona que no es capaz, ¿verdad?, de abrir los ojos. Una persona como Nabal, que quiere decir luego necio, tonto, dice Nabal en hebreo, lleva petera ver. Y entonces parece que le causa escozor, no usted la egoísta y la iñangurriento, la no chacuay, la japisa y coteo. Entonces David, ese es el único momento en el cual a David, cuando le reenvían a sus soldados sin nada, con las manos vacías, bueno, pelle prepararse, 300 hombres, ya, no pese, ni casto y la pesita de la iñangurriento y egoísta. Y bueno, y ahora entonces nos damos cuenta, el Señor le dice, persíguelos, que ciertamente les darás alcance y recuperarás todo. Entonces David parte, obedece, escucha, es bien respetuoso, pero responde a lo que Dios le está ordenando. Muy bien, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar en el próximo encuentro de nuestro curso bíblico. Y gusto es de actitudes, sobre todo para nuestra persona, para nuestra vida, para nuestra comunidad. Y que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.